Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de Peter Sloterdijk, esta pequeña obra que se titula El pensador en escena, el materialismo de Nietzsche. Es una obra publicada en 1986 por este filósofo de Karlsruhe que ya hemos hecho algunos videitos en este canal, sobre todo de esa compilación de conferencias, artículos, entrevistas que le habían hecho a Sloterdijk ya a partir del año 2018 y bueno, él postula ahí su mirada teórica de obras importantes y que influyen en el pensamiento contemporáneo y que van a influenciar en la historia de la filosofía y en lo que sigue, digamos, de recorrido la filosofía contemporánea, porque es autor de autor de Esferas, que son tres tomos grandes, después Crítica de la razón cínica, y también tiene, bueno, este texto sobre Nietzsche, tiene Sin salvación, tras las huellas de Heidegger. Tiene muchísimas obras publicadas y ha influenciado también en el pensamiento de Slavoj Žižek, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ese paso de la hipocresía al cinismo, esta distinción entre cinismo y quinismo que va realizando Sloterdijk en sus obras. Así que, bien, ¿por qué traigo esta obra sobre el pensamiento de Nietzsche y no de cualquier otro intérprete? Me parece que he leído sobre... Esta obra se enfoca sobre todo en la primera obra publicada por Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia, publicado en 1872. Y acá lo que hace Sloterdijk es traer toda la problemática del contexto de esa obra de Nietzsche, pero realmente hace una interpretación que sobrepasa y uno realmente en la lectura se da cuenta del nivel intelectual, de la agudeza, esa visión que tiene Sloterdijk que lo diferencia de cualquier otro intérprete de Nietzsche o de cualquier otro filósofo que marca realmente la diferencia Sloterdijk con su análisis sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche y sobre Nietzsche en general. Esta obra está dividida en 5 capítulos, es breve, pero obviamente es una lectura compleja. Esta edición es de editorial Pretextos y bueno, tiene la introducción, una advertencia del propio Sloterdijk. Después está el capítulo 1, literatura centáurica, filología de la existencia, dramaturgia de las fuerzas. En el 3, Cabe Canem o Atención, verdad terrible. Cuarto, Dioniso se encuentra con Diógenes o las aventuras del espíritu encarnado. Y 5, el dolor y la justicia. Bien, vamos a recorrer, a pasar por algunos de los puntos más interesantes a mi entender que va recorriendo Sloterdijk en este pequeño texto sobre el pensador en escena. Bien, con respecto al título, antes de sumergirnos ahí de lleno, lo que me parece curioso es la lectura, la interpretación de Sloterdijk es ver o analizar cómo Nietzsche se pone en escena. En tanto pensador, en tanto filósofo, cómo se monta una escenografía o cómo hay ya una escenografía previa, cómo Nietzsche se pone en escena y cómo en ese ponerse en escena va modificando el entorno teatral con su representación de alguna manera va modificando esas cuestiones, incluso se ve obligado a retirarse de, de esa puesta en escena. Y lo que tiene que ver con el materialismo de Nietzsche, por lo que entendí, es, bueno, justamente el modo de interpretar el accionar de Nietzsche sobre ese momento histórico determinado, sobre ese contexto social en el que se encuentra, de alguna manera, y esa interpretación de la historia que hace a partir de la recuperación de los mitos antiguos, cómo modifica materialmente el contexto en el que él está inmerso. Así que bueno, igual vamos a ir viéndolo a medida que vayamos avanzando en el texto. ¿Cómo comienza este texto? Bueno, una presentación de cómo Nietzsche se encuentra y llega a la Universidad de Basilea y dice, bueno, la debilidad en el carácter de Nietzsche eh, tiene que ver
con no ser especialista en nada. Nietzsche, el genio Nietzsche, se dedica o tiene esa facilidad para practicar distintos oficios, distintos ámbitos, ser virtuoso en cada uno de ellos, pero no profundizar al punto máximo y dedicarse únicamente a uno. Es decir, bueno, Nietzsche músico, se dedica a la música, sabe de música, pero no profundiza como puede profundizar Wagner en la música. Nietzsche es filólogo, es buen filólogo, pero no lo hace al nivel de Wilamowitz, por ejemplo. Y sin embargo, todo esto va a tener que fluir en ese carácter, en ese modo de ser de este filósofo joven todavía, obviamente, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, con esta influencia schopenhaueriana y wagneriana, en un primer principio, y también con esta influencia romántica, sobre todo de Schiller y Hölderlin, que eh, va a hacer que su obra sea una obra novedosa, que haga ruido y que aparezca esta idea de parir centauros, ¿no? Esta mezcolanza, esta mezcla de esta mixtura que tiene que ver con los distintos elementos de los cuales se va a servir Nietzsche, y justamente lo que va a convertirlo en un pensador genial o en un autor genial va a ser esta habilidad, esta virtud con la que va a mezclar esos elementos, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, listo, el propio Kant, eh, él puede reconocer que toma el empirismo de Hume, que toma la filosofía, la metafísica de René Descartes y que toma la física de Newton, pero bueno, esos elementos estaban ahí. La genialidad de Kant reside en el hecho de cómo va a unir y vincular esos distintos elementos que ya estaban dados. Y además de percibirlos y verlos para poder tomarlos, ¿no? Entonces, comienza con esta idea de la debilidad de Nietzsche y que sí, bueno, también Sloterdijk insiste en que el nacimiento de la tragedia, para quienes estén dedicados al mundo de la estética o al mundo del arte en general y sobre todo en esta época contemporánea, es un texto de lectura obligatoria. Acá también recupera otro de los elementos más interesantes o más importantes de Nietzsche, que tiene que ver con el tema de la música. La música no solamente en el sentido de Nietzsche en tanto pianista o Nietzsche compositor, Nietzsche espectador de óperas o del drama musical wagneriano, sino la musicalidad, el ritmo, de alguna forma también esa melodía que incluye su escritura, sus textos, que parecieran ser textos que uno, digamos, el texto no es una escritura que está fijada, muerta y fría dentro de ese papel, sino que exige ser hablado, exige como ser leído en voz alta y es completamente expresivo. Es como que si el modo del lenguaje o la expresión oral estuviera volcada en el texto de sus libros. Entonces, eso que en algún momento en la carta de recomendación de su maestro Rills para el ingreso de Nietzsche en la Universidad de Basilea para acceder a la cátedra, lo que tiene de interesante esa carta es que Rills dice, bueno, es un excelente filólogo, trabaja muy bien, pero dice también un músico con talento, un dato que aquí es irrelevante. Y justamente lo que va a decir Sloterdijk, va a decir, bueno, Rills, el maestro de Nietzsche, el filólogo que lo recomienda desde la Universidad de Leipzig, va a decir, bueno, en Rills tuvo buen ojo para percibir cuál era el punto neurálgico y determinante de Nietzsche, ya en esa adolescencia, juventud, aunque él lo ponga como algo irrelevante, y claro, no, como que no terminó de percibir hacia dónde esa fuerza, hacia dónde esa pulsión podía realmente determinar el modo, el carácter, ese patos de Nietzsche con respecto a cómo se iba a terminar desenvolviendo, ¿no? Porque después dice, bueno, eso irrelevante al final termina siendo el punto crucial de la existencia de Nietzsche. La doble naturaleza musical y teórica que se terminan uniendo, ¿no?
Entonces esto, bueno, de alguna manera también esta idea de lo centáurico, que el propio Nietzsche en una carta dice, parece que estoy pariendo centauros, o que estoy por parir centauros, tiene que ver con esto, ¿no? Como filología, como música, como filosofía, los distintos tipos de arte, todo recae en un solo texto, ¿no? El nacimiento de la tragedia, no sé si es la obra más importante de Nietzsche, ¿no? No diría eso. Como así podríamos decir que la obra más famosa es Así habló Zaratustra, sin decir tampoco que sea la obra teórica más importante de Friedrich Nietzsche. Sí me parece que es la obra más compleja y de alguna manera la que terminó determinando el camino de Nietzsche para sus posteriores obras, porque como va a decir Sloterdijk acá de una manera bastante interesante, es la obra que contiene todos los elementos que después Nietzsche va a seguir retomando y va a seguir jugando con esos elementos y tratando de buscarle la vuelta, el modo de poder expresarlos con la mejor música posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, dice, bueno, este Nietzsche filólogo continúa en el segundo capítulo, dice, retoma de, intenta hacer una lectura, un conocimiento de su existencia a partir de lo antiguo. Entonces entra ahí una confrontación entre lo primitivo y la modernidad, entre el mundo helénico y el mundo contemporáneo, ¿no? Como hemos analizado también en el tema de la discusión de, por un lado, el nacimiento de tragedia y después la típica crítica que hace Nietzsche a lo largo de sus 4 consideraciones intempestivas, en las cuales el hecho de criticar la modernidad de la modernidad misma y ya no criticar la modernidad desde esa confrontación con lo helénico. Entonces, dice, bueno, Nietzsche cuando se pone en el escenario, cuando sube ese escenario ya está conformado por un tipo de metodología científica que tiene que ver con los estudios filológicos del momento. Ya habíamos hablado también en otras ocasiones sobre Winkelmann, ahora mencionamos también a Rills y demás estudiosos de estos textos clásicos que tienen su propia metodología y que se apegan directamente al texto y a la traducción del texto, pero sin arriesgar ningún tipo de interpretación, que es lo que termina haciendo Nietzsche, y de alguna manera en esa crítica o en ese juego crítico que hace Wilamowitz, un filólogo históricamente conocido después de en Alemania y a nivel mundial obviamente, porque por ejemplo Rudolf Otto o Karl Kenenci los terminan citando en sus estudios sobre Dionisos y el tema de lo dionisiaco. Eh, digamos, lo que dice Pilamovitz es, bueno, que vaya Nietzsche con su filología del futuro, ¿no? Entonces termina eso que lo dice de una manera despectiva, de alguna manera Nietzsche termina modificando el modo de hacer filología de la época porque realmente su texto centáurico del nacimiento de la tragedia inevitablemente termina exigiéndole a quienes se dedican a la filología que hagan una hermenéutica o que interpreten realmente los textos, que sean más arriesgados en ese tipo de interpretación. El escenario, entonces Nietzsche entra en esa escena que ya está determinada por el modo de la Heiterkeit de esta lectura de la serenidad griega y ¿cómo entra el escenario? Dice, bueno, acá hay un doble juego que se permite hacer Nietzsche, que es el culto al genio, y también otra máscara que tiene que ver con lo mitólogo, con ser un mitólogo de la historia. Este culto al genio, dice Sloterdijk, no depende únicamente de una genialidad a nivel psicológico, sino una genialidad de Nietzsche de poder conectar con lo genial atemporalmente, o dar saltos temporales y conectar con las genialidades de otras épocas. Dice, bueno, la virtuosidad, esa habilidad, ese talento de Nietzsche para poder eh, expresarse y hacer su arte, su modo de escribir, su modo de expresarse, los temas que va a leer todo, pero también esa genialidad para poder conectar con lo genial de otra época.
Entonces, y bueno, el culto al genio no se agota únicamente a un nivel psicológico, sino también que trasciende esa frontera o ese límite interior y va, digamos, a dialogar con lo genial de otras épocas. Y esto refiere también a una frase de Nietzsche donde dice: lo igual se descubre por lo igual. Que me parece que eso es de las consideraciones intempestivas, si no me equivoco. Nietzsche ya tenía el bagaje suficiente para ofrecer de muy pronto algo importante relacionado con el tema de los griegos. Lo que antes se ha llamado su culto al genio, lo pone entre comillas, no alude simplemente a una disposición psíquica del autor, sino también a una decisión metódicamente previa acerca de la relación con el material histórico. Ahí está lo del tema del materialismo. Al igual que Fausto con el espíritu de la tierra, Nietzsche invoca el genio de la Grecia arcaica. La actualización radical llevada a cabo por Nietzsche es pues una expresión de su culto al genio relacionado con el pensamiento y la poesía de la Grecia arcaica. Una capacidad de congeniar y por tanto la convicción de que lo semejante solo es entendido por lo semejante. Y después esta máscara que presenta, dice, como mitólogo de la historia, dice, las exigencias filosófico-históricas que va presentando Nietzsche, que Nietzsche mismo se lleva y porta esa máscara del héroe, y que se presenta como mitólogo de la historia y empieza a discutir también con esta idea de la ilustración socrática, ¿no? Que ahora después va a aparecer de una manera muy interesante y muy original la interpretación de Peter Sloterdijk con respecto al socratismo. Hay algo que Sloterdijk confiesa en esta obra que tiene que ver con, con poner a lo apolíneo por delante o por sobre lo dionisiaco. Es decir, bueno, la lectura que busca llevar a cabo, o la interpretación que intenta llevar a cabo Sloterdijk, él lo confiesa y dice: no, bueno, yo quiero no hacer una exaltación de lo dionisiaco, sino resaltar el carácter apolíneo de la filosofía nietzscheana. Y Sócrates, sin embargo, va a tener ahí un rol muy interesante que ahora vamos a llegar a eso. Entonces esta puesta en escena tiene que ver con el culto al genio, con la máscara de ponerse esto de mitólogo de la historia, recuperar el tema de los mitos y reinterpretar esa manera circular de la historia a partir de la implementación de los mitos. Y después también, ¿no? Esta escena de aceptar el compromiso apolíneo, según la interpretación de Sloterdijk, y como segunda máscara, la primera máscara que menciona es la del mitólogo de la historia, esta segunda máscara es una máscara helenística, va a decir Sloterdijk, donde se presenta este conflicto de lo apolíneo con lo dionisiaco, ¿no? Este juego de tensiones que, bueno, ya hemos desarrollado en varias ocasiones, que tiene que ver con esta elevación de los contrarios y demás, y que a mi humilde entender, esa dualidad no es una guerra donde un principio intente aniquilar al otro, sino que lo que se opone verdaderamente a lo apolíneo y lo dionisiaco es lo socrático. Entonces, también hay que tener en cuenta esta idea, que acá en este texto no está, pero decir, bueno, a nivel psicológico, los dos, tanto lo apolíneo como lo dionisiaco, permiten un conocimiento tanto del mundo, de la voluntad del mundo, como también de uno mismo, ¿no? O a partir de uno mismo poder conocer también el mundo exterior. Dice, en este ámbito de lo psicológico hay una exigencia de autoconocimiento a partir de una autosospecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Va a decir, bueno, cuando nosotros nos movemos únicamente en el plano de lo apolíneo, tenemos una sospecha de que ese mundo en el que nos movemos es un mundo velado, que se está ocultando una verdad. ¿Qué hay detrás de esa verdad? Es algo que justamente nosotros sospechamos y queremos ir a conocer. Entonces también es este juego con el sueño, que tiene que ver con el ámbito de lo fisiológico, ¿no? Sueño y embriaguez, con lo apolíneo y lo dionisiaco. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces ese mundo velado, de ese
esa búsqueda de autoconocimiento y esa sospecha que nosotros tenemos en ese mundo velado no nos satisface, entonces queremos ir por más. Pero ¿qué es lo que pasa también? Hay un modo de conocimiento y de sospecha en este acceso a partir del ámbito dionisiaco, del ámbito fisiológico de la embriaguez, en el cual decimos, bueno, la verdad, o sea, no hay bello por naturaleza, sino que hay lo feo que molesta, esto que tiene que ver con el horror y que genera náusea y que no podemos estar mirando, así como no se puede ver la verdad, la luz del sol que nos encandila, tampoco se puede ver fijamente ese horror, ese abismo. Dice, ¿no? Cuando uno mira al abismo, al final el abismo nos devuelve la mirada. Esta idea fantástica de Nietzsche. Entonces, sí, bueno, también hay un conocimiento ahí y nos movemos en este plano de la sospecha. Eso es bastante interesante. Por eso también se desprende de esa máscara helenística del conflicto de lo apolíneo con lo dionisiaco. Después obviamente también aparece esta nostalgia por el verdadero yo y por querer acceder a la verdad. Y acá va a decir de manera bastante interesante Sloterdijk que Nietzsche también se pone la máscara del especialista, sobre todo en el periodo posterior a su etapa de juventud y posterior incluso a la preparación de Humano demasiado humano, sobre todo en esos textos de Aurora y la ciencia jovial, ¿no? Que está de una manera más determinante esta máscara de especialista filosófico, de cientificismo, de una búsqueda por la verdad, pero que en el que esta mirada del artista filósofo, del filósofo artista, que tiene que ver con la ciencia jovial o con un modo alegre o divertido de poder hacer ciencia, también es una máscara apolínea la que se estaría poniendo Nietzsche y que estaría eligiéndola para de alguna manera de, detener ese impulso dionisiaco. Lo dionisiaco acá hay que distinguir esta cuestión, ¿no? Dionisos como el dios griego y sobre todo Dionisos en tanto en sus distintas transformaciones y demás utiliza la máscara de Sagreo, Baco y Iaco. Y lo dionisiaco que tiene que ver con una actitud o un carácter más pagano y moralista, no religioso, no religioso en el sentido cristiano. Entonces hay que distinguir ahí ese elemento, ¿no? También ese impulso hasta artístico, orgiástico, que intenta irrumpir con los límites establecidos, ¿no? Entonces, elegiría, en una etapa posterior a la del nacimiento de tragedia, elegiría esta máscara más apolínea que tiene que ver con lo científico. Pero después en algún momento, anterior a o llegando casi al final del escrito de la ciencia jovial, algo que va a decir Nietzsche ahí, o que de que se va a dar cuenta es, bueno, al final las ciencias que buscan la verdad, realmente en esa búsqueda está implícita un ocultamiento de la verdad. Es como decir, bueno, realmente lo que las ciencias quieren en su búsqueda es ocultar la verdad. No buscar la verdad es tener una suerte de disposición a que la verdad llegue a nosotros y nosotros lleguemos a la verdad. Entonces ahí va a aparecer la máscara de Zaratustra como ya cuarta máscara en la lectura y en la interpretación que hace Peter Sloterdijk sobre Nietzsche. Y va a decir, bueno, al final aparece Zaratustra nuevamente como una máscara que viene a contraponerse a la de la ciencia jovial y a la de Aurora. Y esta máscara de Zaratustra tiene que ver con una suerte de mensaje de profecía dionisiaca, donde el discurso, el método de llevar el mensaje, la apuesta de la escritura, el ritmo y demás de Nietzsche, vuelve a la malicia, vuelve al cinismo que tiene que ver con este concepto tan importante en la filosofía de Sloterdijk y tiene que ver también con un poner en equilibrio también esta idea del espíritu libre, ¿no? Esto de, bueno, partir es ya morir, pero llegar a un puerto y detenerse es también casi morir del todo, ¿no? Entonces esta idea del espíritu libre de arrojarse a la mar,
idea romántica, obviamente, y que retoma Nietzsche. Pero lo interesante de la máscara de Zaratustra es la malicia y el cinismo con la que vendría de algún modo a socavar en todos esos discursos científicos que ya estaban establecidos. Y de alguna manera también Zaratustra como, la tapa del libro ahí, como máscara de Dionisos, que se pone nuevamente en escena, pero con otra forma ya de interpretar al espectador y por tanto de llevar a cabo su discurso, porque también es un discurso que tiene que ver, o un mensaje que tiene que ver con este autoconocimiento y con esta autosospecha y autointerpelarse de alguna manera. Por eso después también va a decir Sloterdijk, aparece la máscara del anticristo, casi al final de la filosofía, siguiendo con esta línea incluso hasta de la máscara de Zaratustra y con este impulso dionisiaco, esta máscara del anticristo tendría derecho, aparece esta discusión sobre el tener derecho. Algo interesante que estaba ya en la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar acá en este canal al profesor, al doctor Luis Flores, donde esta idea de crimen y castigo con Raskolnikov, que se pregunta en algún punto de si él tiene derecho o no tiene derecho a asesinar y a cometer el crimen y a mejorar el tema de la humanidad. En esa misma pregunta o cuestionamiento, autocuestionamiento de la idea de si tengo derecho o no tengo derecho, ya ahí te das cuenta o se daría cuenta Raskolnikov que realmente no tiene derecho a hacerlo, porque el que realmente es un genio, que tiene ese impulso iniciaco y puede romper con esos límites, no se hace esa pregunta, sino que directamente va y hace lo que cree que tiene que hacer o lo que cree que es mejor. Entonces, rescata esta idea Sloterdijk en la página 103 de esta edición, donde dice: la máscara del anticristo, yo quiero tener el derecho a hacerlo, más querer tener este derecho no supone sino la parodia de ese poner que tiene que seguir estando presente durante mucho tiempo antes de que una abolición pueda manifestarse, porque la obligación de querer es requisito de esta abolición. La abolición y la obligación pertenecen a la misma esfera de la falta de la libertad. Tú puedes liberador, es condición de su yo quiero, origen de la justicia, descansa en la autorización. Dice, pues en todo yo quiero tener el derecho, subsiste irrecusablemente la inversión del tú no debes. Pensemos también que en esto del deber ser es una crítica de Nietzsche a la crítica de la razón práctica de Kant o al imperativo categórico kantiano, incluso también en la crítica del juicio cuando encontramos esto, ¿no? Del decir el tema del gusto, los juicios del gusto, donde también la crítica a lo bello aparece como el placer y el displacer, y sin interés. Y si bueno, pero no podés, si es realmente bello, no podés no estar interesado en aquello que realmente vos querés. Hay todo ahí un juego y una crítica de Nietzsche a la filosofía de Kant. Y también por otro lado hay que tener en cuenta esto, ¿no? De Raskolnikov, que se da cuenta de que no posee el derecho, que no tiene el derecho a poder crear, a poder ser un Napoleón histórico, por decirlo de alguna manera. Y esta máscara del anticristo, obviamente Dioniso no se va a estar preguntando si tiene o no tiene derecho. Él va a llegar desde Tracia o desde donde sea y va a irrumpir con su impulso, con su fuerza, con su embriaguez, con su culto, y va a irrumpir y va a romper con esa desmesura que tiene que ver con el ámbito de lo ético. Va a irrumpir con esa desmesura desde lo ético, con la fealdad o el horror desde el ámbito de lo estético, en el mundo de la polis griega, ¿no? De la polis de Atenas sobre todo, porque bueno, como se sabe en lo que tiene que ver con la polis, el teatro en honor a Dionisos está ahí al pie del Partenón y del Erectio, ¿no? Así que eso es interesante y después continúa, ¿no? Con este juego de las máscaras y bueno, pero hay una máscara que es muy particular y esta me parece que es el punto clave
de la filosofía de Sloterdijk en esta interpretación de Nietzsche, donde dice la Sócrates como máscara. Hasta el momento yo, en mi lectura sobre el nacimiento de la tragedia, tenía, ¿no?, como la antítesis general primordial, de hecho, de Dionisos y Apolo, a Sócrates, ¿no? Como decir, bueno, al final el mundo de lo mistérico, el mundo de lo trágico, ese mundo de fuerza de la naturaleza, se antepone o muere, tiene su muerte a mano de Sócrates y el socratismo, ¿no? Con las tragedias de Eurípides. Y acá este texto realmente me cambió la mirada con su interpretación, porque dice, ¿por qué no creeríamos que Sócrates, pensemos esto, ¿no? Vamos a armarlo. Tenemos la escena, aparece Sócrates y en este mundo de la tragedia y dice, bueno, la escena, ¿por qué está compuesta? Tenemos el coro, tenemos al héroe, tenemos al público y tenemos al filósofo. El coro, que nace de la música dinámica según la tesis de Nietzsche, por un lado. El héroe que se pone en escena. El héroe, por ejemplo Edipo, es una máscara del dios Dionisos. Los sufrimientos de Edipo son una puesta en escena, un modo de acercarnos a los sufrimientos y los padecimientos de Dionisos. Ese héroe es el que está en el escenario. Ese héroe es el héroe trágico que en esa jamartía que tiene que ver con el error fatal en el cual está inmiscuido, en el cual está inmerso el héroe y que intenta hacer el bien, realmente no hay posibilidad de hacer el bien, sino que cada elección lo va hundiendo más y llevándolo más a ese destino. Pensemos que el destino está por encima de los dioses y de los hombres. Entonces tiene que ver con ese destino trágico en la cual está inmerso. Y también tiene que ver con lo alto, con una... el héroe, con lo trágico, con lo alto y lo más elevado. Y después también con la gloria, porque en esa caída, en ese horror, en ese error que termina fatal, en el que termina cayendo el héroe, al final es la redención de toda una comunidad a partir de ese sacrificio del héroe, ¿no? Entonces tenemos coro, tenemos héroe, tenemos el público que de alguna manera es el público que se termina confundiendo con esos sátiros y con ese cortejo dionisiaco y que todo termina siendo coro y nada más que coro, de vuelta, ¿no? Y aparece esta figura de Sócrates, del filósofo. Es un filósofo que en lugar de estar en el escenario, está en la grada, va a decir. Se sienta en la grada y no va a ser el público que de alguna manera o de manera inocente termina... Es esto, ¿no? No es ese espectador ideal que termina formando ese coro de sátiro y ese muro viviente que se eleva y termina generando un muro que separa el mundo cotidiano con el mundo del juego de la tragedia y que permite esa ya no mero entretenimiento, sino una predisposición para acceder a la visión dionisíaca del mundo, sino que ese filósofo que se sienta en la grada es un gran bufón, dice Sloterdijk, ¿no? Es un gran bufón en el que ya no está lo trágico, lo alto y la gloria, sino que está lo bajo, lo trivial y lo no trágico. ¿Qué es lo que pasa? Va a decir, ya no va a ir con esa inocencia a sentarse como espectador a ver la puesta en escena, sino que va a ir de alguna manera a develar y a manifestar cuáles son los inconvenientes, los errores, va a ir a manifestar y a poner en evidencia, a quitar la magia, a quitar lo místico de esa representación. Entonces, ahí está, ¿no?, la bufonada de Sócrates.
Y es una... Y acá viene la clave genial, antes de cerrar con esta lectura, con esta interpretación del texto del Sloterdijk, que va a decir, ¿y por qué con la malicia y con las posibilidades de cambio de máscara que tiene Dionisos, por qué no creer que es el propio Dioniso que con la máscara de filósofo, que con la máscara de Sócrates, se sienta en la grada e intenta justamente acabar, derribar con todo, con toda esa puesta en escena? Es decir, bueno, ¿por qué no creer que realmente Sócrates forma parte de ese juego dionisiaco? De esa intención de Dionisos, de desenmascarar lo otro. Se ríe de sí mismo, es el primero que se ríe de sí mismo, que presenta la ironía. Juego romántico también, ¿no? Entonces Sócrates como máscara de Dionisos, que es el dios que se sienta en la grada y que se ríe y que hace una bufonada de todo aquello que el resto de espectadores, que el resto que forman parte de ese coro de sátiros y conforman ese y elevan ese muro viviente que separa lo cotidiano del acceso a lo trágico y a la visión dionisiaca del mundo, viene a reírse de eso. Como diciendo, bueno, ¿vieron lo que logré con mi representación? Con la puesta en mi sufrimiento donde ustedes quedaron absorbidos con eso. Bueno, ahora me río de la actitud que ustedes están tomando. Y justamente lo pone como un Sócrates de la risa, un Sócrates irónico, un Sócrates Dios, un idiota. Y así como hablamos de Raskolnikov, ¿por qué no hablar de un Sócrates como Mishkin, como el príncipe idiota, ¿no? Y que después va a hacer esta contraposición de, justamente, ¿no? Si hablábamos de la máscara del anticristo, la máscara de, de Dionisos contra el crucificado, que también va a aparecer acá en el texto. Me decía hasta qué punto ese juego de lo dionisiaco, de lo trágico, no es también una suerte de equilibrio de balance entre la propia experiencia de Nietzsche, de aquello de lo que él no puede reírse de sí mismo y de lo que sí puede reírse y jugar con ironía sobre eso. Es realmente muy interesante la lectura que hace Sloterdijk sobre Sócrates y me pareció, eso fue realmente el elemento que leí del libro que me llevó a hacer esta interpretación del texto, porque vieron, bueno, siempre generalmente que hablamos de Nietzsche hablo directamente de las obras de Nietzsche. Entonces esto me pareció que era genial. El petrificado combate a muerte entre Apolo y Dionisos podría volver a transformarse en un combate viviente siempre y cuando el frente dionisíaco no sea reconocido únicamente en el espectáculo trágico, sino también y fundamentalmente en el discreto papel de lo no trágico. En verdad, como Nietzsche muestra, el dios aparecería en adelante sobre el escenario trágico en el escenario trágico como un héroe sufriente, objetivado e ilustrado apolíneamente, como por así decirlo, una imagen onírica del coro. Dice, en las gradas de espectadores bajo la forma de un vulgar bufón filosofante que se mofa de héroes, tragedias y del mundo entero de lo simbólico. Y ahí aparece, ¿no? Burlarse de sus propias simbolizaciones. ¿Para qué el teatro? Es realmente muy interesante. Dice, en el futuro como una doble manifestación de lo iniciaco, como una alta y como otra baja, como una que sea simbólica y con otra propia de la pantomima, con una festiva y con otra cotidiana, con una que sea espectacular y con otra que sea imperceptible. Porque esto es interesante, porque dice, bueno, reconocemos a Dionisos durante las festividades, durante las Dionisas, durante todo ese tiempo
que se le brinda culto, pero ¿qué pasa durante ese tiempo? ¿Qué pasa con el Dios? Dice, la verdad del Dios ha de ser conservada y respetada apropiadamente en los tiempos de su ausencia. La orgía no puede llegar a ser crónica, mas la verdad de la orgía puede y debe también ser conservada en una memoria indeterminada. Aparece todo esto de lo trivial, de lo no trágico, de lo habitual, de lo cotidiano. Es impecable, impecable el tema de la sustitución se encuentra de la aparición de Sócrates en la situación de haber olvidado a Dionisos. Dionisos domina también pues en el modo de retirarse, de ausentarse, su olvido. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya parecido claro también. Saben que antes de irnos, saben que pueden apoyar el canal con... Acá, acá están. Que pueden adquirir ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Una lectura, un diálogo entre Heidegger y Nietzsche, Fábula Editorial. Em, Miren la calidad de ese libro. Y acá también, ¿no? Por Amazon pueden encontrar La seguridad del incierto. Apoyar acá también al canal, adquiriendo los libros. Y pronto vamos a tener más novedades sobre las publicaciones. Saben que por Amazon lo pueden adquirir en formato tanto digital como en formato físico. Llega impreso ahí a su casa. Así que me ayudan realmente un montón. Y más allá de poder pedir colaboraciones sin dar nada a cambio, que puedan ustedes también adquirir ahí uno de mis libros. Y pronto vamos a estar también con más novedades sobre este tema. Así que esto fue El Pensador en Escena, el materialismo de Nietzsche en Peter Sloterdijk. Editorial Pretexto. Espero que les haya gustado. Es para seguir pensando. Dejen ahí en los comentarios también qué les pareció, qué les motiva de esta lectura de Peter Sloterdijk sobre el nacimiento de la tragedia. Y si han leído también algún otro texto de Sloterdijk o quisieran que hablemos sobre otro de estos textos de Sloterdijk, por favor me lo hacen saber y lo vamos conversando. Intento responder siempre sobre los comentarios que van dejando. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo la próxima semana con algún video más de filosofía. Saludos.